revolución industrial trae consigo todo el aparataje tecnológico, tanto para la vida normal de las personas. Se inventa el cine, los automóviles, empieza a masificarse el uso de la electricidad, las vacunas, hay una mejora en la alimentación de las personas, en todos los ámbitos de la vida, pero también esta tecnología se usa para la guerra. Y aparecen los tanques, los aviones, los submarinos, los buques acorazados, las bombas de estas químicas, las mismas bombas funcionales de la dinamita que explota, etc. Todo eso antes no existía. Antes las guerras eran en campos de batalla. Cuando han visto películas que son más o menos históricas o antiguas, o series, o lo que sea, o hasta en los juegos, ¿cierto? Un ejército a este lado, el otro ejército allá, nos tiramos un par de flechas, nos tiramos ya cañones cuando se inventaron, y después nos agarramos con espadas. Pero con la Primera Guerra Mundial ese panorama cambia, porque ahora tenemos la posibilidad de destrucción masiva, de destruir mucho. Por lo tanto, la guerra ya no es un ejército acá y un ejército allá, es movimientos del ejército para invadir países, y esto implica que hay destrucción de ciudades. Y cambia mucho el mapa europeo, desaparecen los antiguos imperios, desaparece el imperio alemán, desaparece el imperio austrohúngaro, desaparece el imperio turco, nacen nuevos países y aparece la gran potencia mundial que hemos tenido en los últimos 120 años, Estados Unidos. Estados Unidos se mete al final de la guerra. La guerra no es su territorio, por lo tanto no le destruyen, pero ni una escuelita, nada, nada a Estados Unidos. Un par de barcos, murieron cientos de miles de soldados, pero en Europa. Por lo tanto, Estados Unidos no queda devastado por la guerra. Así que Estados Unidos, ¿de qué se encarga? De levantar Europa. Se convierte en la principal potencia mundial, y si sería un problema, señores de Europa, les prestamos plata para que reconstruya, pero obviamente, porque así funciona la economía, así funcionan las cosas, obviamente para Estados Unidos el beneficio era, aparte de cobrar lo que prestaba, con intereses, además Estados Unidos le dice a Europa, ya, pues yo le presto plata, yo todo, pero me tiene que comprar a mí. Me compra a mí el hierro, me compra a mí el petróleo, me compra a mí los insumos, me compra a mí el alimento. Así que Estados Unidos empieza a enriquecerse cada vez más. En Europa viene esto que se llama los felices años 20. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Termina la Primera Guerra Mundial y obviamente viene un boom de celebración, porque se acabó la guerra, de reconstrucción de los países europeos. Más encima llega el cine con Hollywood, las primeras películas, la gente podía andar en automóvil, podía hablar por teléfono, electricidad, empieza la vida nocturna. Antes, cuando no había electricidad, ¿qué hacían nuestros antepasados? Se hacía de noche, y ¿qué tenían que hacer? Guardarse, pues, si estaba todo oscuro. Con suerte una ampolletita, una lamparita ahí con vela, con parafina. Pero en cambio, ahora que hay electricidad, alargamos nuestra vida diaria. Y empieza, por así decirlo, el carrete. Empiezan los clubes, los bares, a tener vida, movimiento. La gente feliz durante los años 20. Pero dependiendo de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que viene? La gran crisis económica, ¿se acuerdan del año 29? Estados Unidos se tiene que retraer, no puede prestar más plata. Empiezan a quebrar sus propias industrias, es decir, ya no pueden mandar las cosas que mandaban. Y en Europa entonces viene un nuevo decaimiento económico sobre todo. Y eso da paso entonces a que muchos países surjan estos regímenes, los totalitarismos. Totalitarismos. ¿Qué son? Como definición, régimen político en que un dictador controla todo el poder. Básicamente eso, esta es como la definición más básica de lo que es un totalitarismo. Es un tipo
que logra concentrar todos los poderes. Por eso se llama totalitarismo, viene de total, del poder total. A eso se referencia la palabra totalitarismo. Es decir, volvemos un poco, entre comillas, a lo que era el antiguo régimen, cuando habían los reyes absolutos, desde Luis XIV, el Estado soy yo, así, más o menos, ninguna comparación, pero más o menos es eso. Un líder que puede haber llegado de manera democrática al poder, o se lo puede haber tomado a la fuerza, pero es un líder que de a poco va concentrando todo el poder. Y tenemos tres ejemplos clásicos para entenderlo. Dos que se parecen mucho y otro que es bien distinto, de hecho eran enemigos entre ellos, que son los regímenes que vimos en Europa, en tres países en específico. ¿Se acuerdan cuáles fueron los países? Porque la definición es el qué. Veamos el dónde. ¿Dónde se da este fenómeno? Ya, Alemania 1. ¿Dónde más? Rusia. Rusia, que acuérdense ya en esta época de los años 20, ha cambiado de nombre. Ya no es Rusia. Se llama la Unión Soviética. Que nosotros la abreviamos como la URSS, Unión República Socialista Soviética, la URSS, la Unión Soviética, que va a tomar mucha importancia en la Segunda Guerra Mundial y posterior a eso, por el tema del comunismo, la Guerra Fría, que vamos a ver más adelante. Y el otro país donde se da este fenómeno del totalitarismo, Italia. Hay otro, que es España, pero tiene características que no son tan comunes con estos tres, por lo tanto, no lo vamos a tomar como totalitarismo. Se toma más como una dictadura, que es la de Franco en España. Pero acá tenemos entonces tres países europeos importantes que se ven gobernados bajo este régimen político, el de un dictador que controla todo el poder. ¿Cuándo? En el periodo entre guerras. Es decir, más o menos, 1945, aunque en la Unión Soviética se va a mantener por mucho tiempo más, pero más o menos esta es la duración. 1945 es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y el tipo que gobernaba acá se suicida, y el tipo que gobernaba acá es atrapado por una multitud en una ciudad italiana, y quizás les muestre fotos después de cómo quedó su casa cuando lo trajeron hinchado a estos señores. Ahora vamos a ver quiénes son. Pero más o menos ese es el periodo en que ocurre esto. Me faltó una F. Guerra. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién es? Y aquí vienen las características. Y el por qué. Pero las características que tenemos con estos tres regímenes, acuérdense, súper importante, uno, culto al líder, no al supercalificado, al líder, al que prospera, al que manda, al dictador. ¿Cómo se llamaban esos líderes? En Alemania, Adolf Hitler, ¿cierto? Que yo ya les conté en virtualidad quién era este Adolf Hitler. Ni siquiera era alemán, era un austriaco que sí peleó por Alemania en la Primera Guerra Mundial siendo muy joven, era un cabo, que herido en plena guerra le toca estar en las trincheras y ve cómo sus aliados, compatriotas, amigos,
mueren de hambre, de frío, de piojos, de enfermedades, de armas químicas, y Alemania, los generales, los coroneles no hacen nada. Y más encima pierden la guerra. ¿Y se acuerdan? Y ahí es donde dijimos que él busca culpables de esto, los judíos. Los judíos que durante cientos de años se han enriquecido en Alemania, y ahora que Alemania tuvo que pelear una guerra, desaparecieron. Y no apoyaron al ejército alemán, no prestaron su dinero. Y ahí viene el tema del racismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos? Este racismo que lo amplía Hitler, no solamente a los judíos, lo amplía a todo el que es distinto al alemán, que él piensa que tiene que ser el alemán perfecto, que él dice que es la raza aria. Este alemán de 2 metros, rubio, ojos azules, fuerte, vigoroso, y dentro de eso no entra el gitano, no entra el negro, no entran después los homosexuales, no entran los que son inválidos o que tienen algún tipo de discapacidad. Se empieza a practicar en esta época, chiquillos, algo que se llama la euganasia. Empiezan los doctores, sin decirle a las mujeres, cuando se van a atender por cualquier tema, a dejarlas infértiles, a sacarles el útero, a las mujeres que ellos ven que son medias defectuosas, es decir, van a tener hijos defectuosos, las esterilizan. Y eso fue un fenómeno que pasó incluso en Estados Unidos. Estamos en una época bien rara. Aquí todavía no estamos, todavía recién, no hablamos de derechos humanos, no hablamos de libertades. Hay libertades, hay derechos que entendemos que son obvios en esta época, pero así como ahora, no, estamos todavía bien atrás en el tema de derechos humanos. En Italia, un señor que se llamaba Benito, pero nosotros le vamos a ver que se llama Mussolini. Benito Mussolini, voy a decir una vez, Mussolini. Benito Mussolini, como también un tipo que, si bien no tenía este racismo tan marcado que se tiene en Hitler, sí cree que Italia sale muy perjudicado de la Primera Guerra Mundial. Italia era del bando perdedor de la Primera Guerra. Italia estaba junto con Alemania, con Austria-Hungría y el Imperio Turco, en contra de Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Italia, cuando ya ve que están perdiendo sus amigos, se cambia de bando. Eso es muy típico de los italianos. Se cambia de bando y se va hacia el lado ganador. Y dice: ahora que ganamos, vamos a recibir todo. Y Francia le dijo: no, un momentito, que se cambia al final. Así que usted no recibe nada. Y claro, los italianos quedaron adoloridos, lo toman como una traición, que se habían ellos traicionado a sus amigos para recibir beneficios, y resulta que después no reciben esos beneficios. Así que aparece este tipo Mussolini y empieza a decir: no, aquí tenemos que reconstruir nosotros solo Italia. Y aparece entonces este gran líder anticomunista, porque eso es una característica de estos dos: anticomunista. Y aquí viene un nombre que ha estado muy de moda, muy en boca en el último tiempo en Chile, porque nos vamos a conocer a estos como los fascistas. Fascista es un término que surge en Italia, porque Mussolini crea los camisas negras. ¿Quiénes son los camisas negras? Este grupo de jóvenes anticomunistas que yo les contaba, cuando hay huelgas en las fábricas, sobre todo huelgas controladas, manejadas, dirigidas, organizadas por el Partido Comunista, estos camisas negras iban a las fábricas a golpear a los trabajadores para que volvieran a trabajar.
se enfrentaban violentamente con los comunistas. A eso, lo que se les llamó las camisas negras, porque así se identificaban entre ellos, se vestían de negro, así como en Alemania van a ser los camisas pardas, que se vestían de café. Ellos, fascistas, anticomunistas, a Mussolini les va a poner un nombre: Fasci di Combattimento. De ahí viene el nombre fascista, del Fasci. Fuerza de combatimiento. Vamos a hablar entonces de los grupos fascistas, antidemocráticos, anticomunistas, y es un término que se utiliza hasta hoy cuando, por ejemplo, usted denostar, insultar a una persona que considera que es muy conservadora, muy de derecha, se le dice: ah, pero es que yo soy fascista, como que tú no crees en las libertades. Así como cuando hay una persona que es de izquierda dice: ah, no, es que yo soy comunista, sin necesariamente serlo. Pero ahí viene el término. Y el tercer país, entonces, va a ser la Unión Soviética, que había surgido, ¿se acuerdan ustedes?, después de la Revolución Rusa, que también fue finalizando la Primera Guerra Mundial. Viene esta revolución que se levanta el pueblo contra el zar, contra el rey Nicolás II, en un primer momento de manera muy, si bien violenta, de una manera moderada, hasta que llega la figura de Lenin, ¿se acuerdan?, e introduce con mucha fuerza el comunismo. Primer país en el mundo que lleva a la práctica las ideas comunistas, que ya tenían unos 60 años, pero estaban en los libros. Nadie había llevado a la práctica esas ideas de Marx, un alemán del siglo XIX que escribió todo esto del manifiesto comunista, de esto de que había que terminar con el capitalismo, terminar con la burguesía, terminar con la propiedad privada de los medios de producción. Tenía que ser el Estado primero que controlara todo, después de una revolución violenta, que eliminara a la burguesía, que matara a los empresarios, que los trabajadores controlaran las fábricas. ¿Para qué? Para que cuando fuéramos ya todos iguales, desapareciera el Estado. Porque vamos a ser todos iguales, vamos a vivir en tal armonía que no vamos a necesitar un ente que nos controle. Vamos a ser todos felices. Ya, eso que es el comunismo, al menos en la teoría original de Marx, lo llevan a cabo en Rusia. Y por eso le cambian el nombre: Unión Soviética. Acuérdense que los soviets eran grupos de trabajadores, de soldados, de campesinos, que son los que van a empezar a tomarse la fábrica, a tomarse los terrenos de la burguesía y van a empezar a controlar entonces la industria, etc. Esos son los soviets, de ahí viene el nombre Unión Soviética. Muere Lenin, el ideólogo de esta revolución rusa, muere a los pocos años, una enfermedad, no alcanza a estar ni 5 años en el poder, y aparece su sucesor, Joseph, se llamaba Joseph Stalin. Joseph Stalin, que por más de 30 años va a gobernar la Unión Soviética de una manera terrible. Terrible. Van a venir lo que se llaman las purgas. Es decir, nosotros estamos acá, yo soy el líder, ya chiquillos, hagamos esto, vamos para allá, tomémonos el poder, bla, bla, bla. Y después nos tomamos el poder. Y después yo empiezo a desconfiar. No, la almendra tiene mi poder. La mato. Te mato. Esas son las purgas. Empiezo a matar a mis propios aliados, a los que siempre me siguieron, porque empiezo a desconfiar de ellos. No, me quieren embarrar, me quieren quitar el poder. Se están organizando en contra mía. Eso lo hicieron los tres, sobre todo Hitler y Stalin. Purga es limpieza, limpiar el partido, porque eso es otra característica de los totalitarismos. Partido político único. El partido nazi en Alemania
el partido fascista en Italia y el partido comunista en la Unión Soviética. Y no hay más, no hay oposición. Ustedes, no sé, quizás han visto noticias, los partidos de oposición criticaron al gobierno porque no entregó los bonos, no sé qué. Los partidos de oposición critican al gobierno por el manejo de la pandemia. Es decir, son los que no están gobernando, los que perdieron las elecciones, esa es la oposición, pero que de todas maneras tienen la libertad de criticar y de presentarse a las próximas elecciones para tratar de ganar nuevamente. Así funciona la democracia. Acá no, porque no hay democracia. Así que yo no voy a aguantar tener una oposición. Si estoy matando a mis mismos compañeros, menos voy a permitir que alguien me venga a criticar lo que yo hago, o a estar en contra de mi gobierno. Por eso es el partido único. Acuérdense, en Alemania el partido nazi, en Italia el partido fascista, y en la Unión Soviética el partido comunista. Ellos gobiernan, siguiendo obviamente al líder. No hay oposición, no hay crítica, porque se gobierna como una dictadura. Se acaban las elecciones, y si hago elecciones, son como hoy día en Corea del Norte. En Corea del Norte, en las últimas que hubo elecciones, el líder de Corea del Norte sacó un 100% de los votos. O sea, son elecciones que no, para poner el nombre democracia, pero no. Así que, culto al líder, partido único, un dictador. Esto, poquito a poco, va a ir llevando a Europa a una nueva guerra, la que vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial, que va a partir del año 39 y va a terminar en el año 45. Y esta vez, a diferencia de la primera, sí que va a ser mundial. Lo que se llama el Japón, se va a volver a ver Estados Unidos, hasta Chile le declaró la guerra a Alemania y Italia. Claro, Chile ya se estaba gestionando, casi ya había perdido Alemania cuando Chile le declaró la guerra, pero no mandamos nunca ni nada. Nunca combatió, Chile mandó, pero por último ya se le declaró la guerra final a Alemania, ya Japón. Totalitarismo, sigamos. Voy a despojar un poquito acá. Voy a dejar la última. Oye, estaba limpiecita la que estaba. Tres. Lo vamos a poner así. Ánimo de expansión territorial. Eso nos va a explicar la Segunda Guerra. Estamos en una época, chiquillos, donde todavía existía el colonialismo. ¿Qué quiere decir esto? Es que los países europeos todavía tenían colonias, sobre todo en África y en Asia. En África más que nada. Inglaterra controlaba, por ejemplo, Egipto. Francia controlaba la zona de Marruecos, de Libia, al norte de África. Alemania tenía por ahí un par de colonias, la había perdido en la Primera Guerra Mundial, así que casi nada. La Unión Soviética no tenía colonias. De hecho, las colonias es lo que nosotros conocemos como el imperialismo. Es decir, construir un país teniendo colonias y formarme como un imperio. ¿Por qué
son tan importantes para estos imperios, las colonias? Porque de ahí saco recursos naturales, porque tengo gente para venderle cosas. Esa es la idea de controlar. Eso, con la Segunda Guerra Mundial y un poquito después se acabó en el mundo. Prácticamente ya no quedan colonias. Porque ahora son estados independientes. Todos los países son, o la gran mayoría, son independientes de otros países. En esa época todavía no. Era como éramos nosotros aquí en América Latina cuando estaban los españoles, pero en pleno siglo XX. ¿Se acuerdan que Chile era una colonia? Nosotros pasamos por una guerra de independencia, por eso vivimos en Chile y hablamos español, porque vinieron los españoles. Nosotros descendemos de ese mestizaje que se dio entre las culturas originarias, sobre todo la mapuche y el español. El 90%, quizá un poquito menos, el 80 y tanto por ciento de la población chilena es mestiza. Es la mezcla étnica entre español y, o entre dos culturas, para hacerlo más amplio. Pero en este caso la española con la mapuche. En el caso de Chile, mayoritariamente habían atacameños, yaguitas, picunches, ona, varias culturas, ¿cierto? Pero mayoritariamente era la mapuche. Y nosotros somos descendientes de eso. Éramos una colonia. España, el rey mandaba al gobernador. Hasta que un grupo de chilenos dijo ya basta, y no solamente de chilenos, de latinoamericanos completos. Toda América casi se independizó. ¿Cuándo? Fines del 18, principios del 19 siglo. Hace 200 años atrás. De hecho, por ejemplo, hoy día o mañana, si no me equivoco, Perú cumple 200 años como país independiente. Nosotros ya lo cumplimos, los 200 años, nos independizamos un poquito antes que Perú. Y antes que nosotros se independizó México, Argentina. Pero siempre en esa época. África, no. África estaba todavía tomada por entonces estos imperios. Y sobre todo Inglaterra, Francia, Italia. Eran las principales. Bélgica también. Bélgica es un país de este porte. Sus colonias eran mucho más grandes. El Congo era de Bélgica. ¿Por qué es importante esto? Estos tres países necesitan expandirse territorialmente, crecer, correr sus fronteras. Alemania está ultra picada, acuérdense, porque perdió la Primera Guerra Mundial. Y le quitaron mucho territorio. Fue con lo que terminamos, si no me equivoco, yo les mostraba el mapa de Alemania. Era el imperio alemán, en el centro de Europa. Perdió. Francia le quitó Alsacia y Lorena a Dinamarca, al norte le quitó un poco de territorio. Se formaron países nuevos, Polonia y Checoslovaquia, con un amplio territorio alemán. ¿Qué dice Hitler? Vamos a recuperar. Esta es una de sus promesas. Vamos a recuperar la unidad. Sí. Pero después perdió la guerra. Pero volvió, por último, por algunos años, volvió a crecer. Hay que recuperar la patria. Por lo tanto, chiquillos, hay un ánimo de expansión territorial. Rusia, que también era Rusia, pero ahora es la Unión Soviética y empieza a invadir países alrededor de esta Unión Soviética. Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Afganistán, Uzbekistán, países que empiezan a caer bajo la Unión Soviética. ¿Por qué quiero expandirme territorialmente? Por ejemplo, ¿qué es lo que más quizás se usa en Chile y no tenemos casi ni una gota? Cobre. No tenemos. Cobre es lo que más tenemos. ¿Pero qué no tenemos nosotros? Y es prácticamente lo que más usamos. Petróleo. Todo se mueve con petróleo. La base para hacer la benzina, ¿cierto? La parafina. Y lo tenemos que comprar. Si Chile tuviese una mentalidad, como la teníamos en el siglo XIX, una mentalidad de decir, oye, pero ya, los argentinos que son petróleo, invadimos a los argentinos, para que nos quedamos nosotros con el petróleo. Esa es la mentalidad de esta época. Así que la Unión Soviética decía, pucha, estamos pobres de minas de hierro.
¿A dónde hay minas de hierro? Ahí por el Afganistán. Vamos, ejércitos, lo invadimos. Y nos quedamos con... Por eso es la expansión territorial. Es quitarle riqueza a otro. Esa es la idea. No es para ser más grande, no es para construir una casa más grande porque sí, es porque quiero sacar distintas riquezas. Puede ser solamente terreno fértil para tener ganado y agricultura, o puede ser porque hay riqueza desde el punto de vista mineral, por ejemplo, que son las más importantes: oro, plata, cobre, petróleo, carbón. Por eso es tan importante esta expansión territorial para estos tres grupos. ¿Ah? Mira, lo vamos a ver porque en algún momento vamos a hablar de lo que ocurrió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial con el tema del genocidio contra el pueblo judío. Cuando tú cometes genocidio, es decir, matas a un grupo específico de personas, por su ideología, por su etnia, por lo que sea, te viene también un problema. ¿Qué hago con los cadáveres? Y al principio, claro, los enterraban. Pero cuando ya Hitler se cebó con el tema de los judíos y empezó a matar así a miles al día, empezaron a cremarlos, es decir, a incinerar los cuerpos. En hornos los cremaban. Ustedes saben lo que es la cremación, ¿cierto? Es algo voluntario, muchas veces que nuestros deudos que fallecen piden que los cremen. Aquí no, pues. Y en ese tema de empezar a matar tanto judíos, y estamos en plena época de guerra, por lo tanto necesitamos muchos recursos, hubo muchas cosas que se dieron. Primero, y hay fotografías de eso, los anteojos. A los judíos les quitaban sus anteojos y ahí aprovechaban de sacar metal, vidrio, les sacaban los dientes de oro. Se usaba mucho en esa época la prótesis, cuando uno se le cae un diente, una muela, se usaba mucho la prótesis de oro. Entonces le sacaban los dientes de oro, las sortijas, las ollas, todo, porque era ingreso. Y ahí está un poco, pero no está comprobado, esta teoría de que a partir de la grasa de los cadáveres de los judíos hacían sabor. Pero no hay una comprobación que podamos decir ocurrió, al menos. Espere, le contesto enseguida. Que se fueran los judíos de Alemania, no se les dio esa posibilidad, esa oportunidad.